Mi nombre es Noel Daza, pastor de la Iglesia Ministerial y Apostólica de Jesucristo en Bogotá, en Colombia. Bueno, es una iglesia que está por ahora está solamente en Colombia, no es ni internacional ni nada de eso. Pero nos esforzamos y nuestro objetivo es predicar la verdad de Dios. Entonces, en esta tarde quiero presentarles un tema que está titulado como la consumación de la revelación de Dios. Entonces, comenzamos. En el Salmo 19, el versículo 1 al 6, vamos a leerlo, que dice de la siguiente manera. Salmo 19, versículo 1 al 6. Buscamos en la Biblia, en el libro de los Salmos, Salmo 19, que dice así. Lógicamente leo con toda reverencia la palabra del Dios del cielo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Quien estaba escribiendo ahí este salmo es David. Amén. Porque es importante esto que digo, porque hay que entender desde dónde él estaba escribiendo. Él estaba escribiendo desde el planeta Tierra y mirando el universo, al cielo. Entonces ahí hay una comprensión, pues de acuerdo a eso. A veces la gente se olvida de eso y piensa que la Biblia se contradice o que tiene errores. Hay que ubicarnos frente a esa realidad. El Salmo 19, del 1 al 6, es un salmo de David, como ya lo dije, puesto que los salmistas que encontramos ahí, pues está David, los hijos de Coré, Asaf, más o menos algunos de los que menciona ahí en el libro de los Salmos. Entonces, nos está hablando de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Y entonces uno comienza a mirar y a decir, ¿por qué la gente estudiada, por qué la gente preparada, con conocimiento humano, no entiende muchas cosas de la revelación de Dios? Y yo me voy hasta el comienzo de la humanidad. Amén. Porque nosotros tenemos que mirar que la sabiduría humana, el conocimiento del ser humano, se originó a partir de la desobediencia. Acuérdense que antes todo se lo decía Dios, estaban en el periodo de la inocencia, no sabían ni siquiera que estaban desnudos, no tenían conciencia de eso, conocimiento de eso. Pero cuando desobedecieron, conoció Eva que estaba desnuda, conoció a Adán que estaban desnudos, amén. Adquirieron conocimiento porque comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. No moriréis, sino que seréis como dioses, dice la serpiente, conociendo el bien y el mal. Ellos conocían el bien, disfrutaban del bien, que conocieron el mal. Y toda la ciencia del hombre comenzó a partir de ese experimentar y comprobar. Amén. Queda el hombre apartado de Dios, y por eso el hombre, cuando está lejos de Dios, toma una posición contraria a la fe. Amén. En Génesis, sí, ya encontré. El Génesis capítulo 2, verso 9 dice de la siguiente manera. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ya sabemos que les dijo que comían de todo árbol menos del de la ciencia del bien y del mal.
Dice, cuando comieron, en el capítulo 3, versos 7 de Génesis, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí nace el conocimiento del hombre. Por esto, desde la ciencia humana, el ser humano es incapaz de comprender y mucho menos llegar a conocer a Dios. Se rompió esa comunión con Dios, se perdió esa semejanza con Dios, o sea, la parte espiritual, y la mente humana quedó incapacitada para llegar a través de su conocimiento a comprender, a conocer y mucho menos a entender a Dios. Los científicos se limitan a conocer desde la experiencia, desde sus teorías y comprobación, entonces desde el empirismo, que es a través de experimentar lo visible y lo tangible, por decir algo, de tocar, de ver y de sentir lo que es real desde ese punto de vista. Y entonces, si no se puede demostrar algo, para el científico no es real, no existe. El científico no inventa nada, solo descubre lo que ya existe en el universo. Debemos tener en cuenta que el hombre, vuelvo a insistir, perdió su parte espiritual, por lo cual no puede entender lo espiritual. O sea, eso que se esconde detrás de lo que perciben nuestros sentidos naturales. Y los científicos tampoco tienen la más mínima posibilidad, de comparar a través o de comprobar a través de sus experimentos la existencia de Dios. Esto es imposible. Amén. Por ahí estaban diciendo, ya los científicos comprobaron, nos hicieron que experimento y que comprobaron la existencia de Dios. Eso no es. Comprobarán alguna cosa que no entienden, pero no la existencia de Dios. En Apocalipsis 2:7 encontramos una expresión muy importante que nos dice, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ya ahí nosotros entendemos que hay algo diferente al conocimiento humano. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una realidad espiritual. El Señor Jesucristo hablaba de gente que veía, pero que eran ciegos. De personas que vivían, pero que estaban muertas. Cuando le decía al joven, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Amén. O sea que él se refería a una realidad espiritual que los seres humanos, a la cual los seres humanos estaban muertos. Amén. La realidad del mundo espiritual que ni la ciencia ni el conocimiento humano pueden demostrar o comprobar. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:14. Vamos a ir, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. El hombre natural, ¿quién es? Aquel que no se ha convertido a Dios, que no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Percibe las cosas que puede demostrar y comprobar. Pero ¿qué es percibir en sí? Es entender, es comprender.
Por eso el ser humano sin Dios no puede percibir las cosas del Espíritu y le parecen locura. Amén. Ya que no las puede comprender desde su razonamiento, desde sus experiencias o experimentos. ¿Por qué? Porque no es a través de un tubo de ensayo, de un laboratorio, sino a través del discernir de la misma realidad de lo que se está, del objeto que se, por decirlo de alguna manera, que se está estudiando. Se debe discernir lo espiritual desde lo espiritual. Amén. El Espíritu Santo, las cosas del Espíritu, se deben discernir espiritualmente. Cuando nosotros nos encontramos que Jesús habla con Nicodemo, en San Juan capítulo 3, verso 1 y 2, Nicodemo, que era un estudioso, un maestro de los judíos, le dice a Jesús: Maestro, sabemos que vienes de Dios porque ninguno hace las cosas que tú haces. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 3, le dice: y yo te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Vamos a leerlo. En San Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice exactamente: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este sabio, este maestro o este principal de los judíos, para ser principal no era cualquier persona, ¿eh? Queda desconcertado. ¿Cómo así? Espere, explíquemela despacito. Podría haber dicho amén. ¿Por qué? Porque no entiende y pregunta: ¿y cómo se va a hacer eso? ¿Puede acaso el hombre siendo viejo entrar nuevamente en el vientre de la madre? Porque no entiende que lo que está diciendo el Señor Jesús es algo que tiene que ver y que tiene que tocar con la realidad espiritual. Amén. El Señor Jesucristo le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. ¿Sí es así que dice? Amén. No puede ver el reino de Dios. Entonces, nos encontramos con que el reino de los cielos, según la Biblia nos dice, no consiste en comida y en bebida, no consiste en cosas materiales, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu. Amén. Entonces, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y más adelante dice: el que no naciere del agua y del Espíritu. Amén. Porque para ver lo que dice el Señor tiene que ser espiritual. Ver el reino de Dios, está hablando Cristo del plano espiritual. El hombre natural no puede entender esto. No puede entender quién es Dios, porque mucho menos va a entender por qué y cómo obra y todo lo concerniente a lo espiritual. Para él son locura. Amén, ya lo leímos. Entonces, aquí hay una situación bien importante, y es que solo Dios puede revelar, mostrar. Revelar quiere decir quitar el velo que impide que el ser humano mire más allá de lo natural. En 2 Corintios capítulo 3, verso 14, dice así. 2 Corintios capítulo 3, verso 14. 2 Corintios capítulo 3, verso 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Entonces, Dios es el único
que puede revelar las cosas espirituales. Y aquí el apóstol Pablo se refiere o nos dice que el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué es embotarse? Es cuando se quita la percepción o actividad de los sentidos, de la voluntad o de otra facultad. Esa es la condición de las personas que rechazan a Jesús. Y dice, hasta el día de hoy, cuando en el antiguo pacto, cuando leen el antiguo pacto, la ley de Moisés, el Pentateuco, les queda el mismo velo no descubierto. Más adelante es que nos dice, el cual por Cristo es quitado. Entonces, por eso, incluso el pueblo de Israel no entendieron quién era Cristo. Porque su pensamiento, su manera de entender espiritual estaba embotada, estaba tapada por el velo. Amén. Vuelvo a insistir, revelar es correr o quitar el velo para mostrar lo que está detrás. Amén. Cuando nosotros vemos alguna inauguración en nuestros países o en alguna dependencia, un colegio, siempre hay una placa, ponen una placa, pero esa placa antes de la inauguración la tapan, está tapada. Y el día de la inauguración o de la develación de la placa, corren el velo, la autoridad de la persona encargada corre el velo o quita el velo. Incluso en los salones de exposición de los automóviles, cuando sacan un modelo muy llamativo, que no lo han dejado ver, sino que solo se sabe que va a ser lo traen tapado con un velo. Y entonces en el momento de revelar el modelo, de mostrarlo, quitan el velo que lo está tapando. Amén. Quitan lo que lo está tapando. Entonces, en lo espiritual, el ser humano por su naturaleza caída está con ese velo. Nadie nace conociendo a Dios. Por lo tanto, no puede entender a menos que Dios se le revele. Como dice ahí en el versículo, en donde leíamos, el cual por Cristo es quitado. 2 Corintios 3:14, la parte final. El cual por Cristo es quitado. Y en 2 Corintios 3:15 dice, hasta el día de hoy el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, no entienden. Amén. Por eso es que el que no cree en Dios, el incrédulo, que es la palabra, cuando lee Génesis capítulo 1, versículo 1, no puede creerlo. Le parece mentira. ¿Cómo así que Dios dijo que haya luz? Amén. ¿O cómo así que en el principio creó Dios el cielo y la tierra? Que es lo que dice Génesis 1. Amén. ¿Cómo así? Nada, eso es puro cuento. Amén. No puede creer lo que Dios hizo. Pero en cambio sí está convencido de la teoría del Big Bang, que hubo había una materia y una gran explosión y entonces se formó todo el universo y las galaxias. Eso es más increíble, ¿cierto? Pero bueno, como lo están mirando desde el punto de vista material, creen eso y no creen la verdad de Dios. Amén. El creyente entonces puede ver que el ser natural tiene un velo sobre su corazón y no entiende las cosas de Dios. El versículo 16 de 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué es convertirse? Es ir en pos de Él, ir en pos de Cristo. Lo que implica primero que la persona se arrepienta de sus pecados, acepte y reconozca que es pecador y que en Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, hay perdón de pecados, entonces lo invite,
lo acepte como Señor y Salvador. Eso es convertirse a Dios y comience una vida bajo la convicción de las enseñanzas de Jesús. Entonces dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará y entonces se puede ver el reino de Dios. Amén. Y se puede entender las cosas espirituales. Lo terrible es que en las iglesias hay personas con muchos años, amén, asistiendo, pero no entienden. Y entonces andan preguntando, claro, preguntan malo, pero siempre lo mismo. Y hermano, ¿dónde van los muertos? Y se les explica, y al cabo de un año, otra vez con la misma pregunta. Y hermano, ¿cómo así que Dios creó el... Y hermano, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Y cosas así. Una serie de preguntas y no entienden. En cambio, otros que con poco tiempo en el Señor y cuando hablan, uno los ve llenos de gozo y se ve por lo que dicen y por sus actitudes que entienden lo espiritual, que la palabra de Dios los ha llenado de vida, de gozo, de esperanza, les ha transformado y los sigue transformando. Así como dicen por ahí, hablando prontamente, la tienen clara. Porque cuando el velo es quitado, todo se ve claramente. Amén. La gracia del Señor, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, se entiende la doctrina, no se es llevado por cualquier viento de doctrina, se entiende la fe verdadera y muchas cosas más desde lo espiritual de Dios para el creyente. Para el convertido, nacido de nuevo, ya no hay misterios por revelar. Ya están revelados en la Biblia. Lo que hoy en día se dice, me lo reveló el Señor, hace más bien referencia a entender, podríamos decir, usar un término ahí, a la iluminación que el Espíritu Santo hace para que una persona vea en lo espiritual. Amén. Porque lo revelado ya está revelado en las Escrituras. Incluso cuando la gente estudia teología dice que estudian lo revelado de Dios. O sea, lo que ya está en las Escrituras. Claro, no lo entienden. Amén. Porque las cosas no se han de discernir por métodos humanos, sino espiritualmente. Amén. Pero vuelvo a insistir, cuando una persona entiende algo de lo de las Escrituras, de esto que decíamos, de la gracia, de la obra, de la doctrina, de la obra de Cristo, de la obra del Espíritu Santo, es más bien porque recibe la luz con la cual el Espíritu Santo le hace entender lo que dicen las Escrituras, lo que dice la Biblia. Amén. La Biblia incluso nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el Espíritu Santo nos alumbra para entender la palabra, se convierte eso en una luz para entender lo espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque todo ya está revelado en la Biblia. Nos reveló cómo creó el universo, se lo reveló a Moisés. Amén. Nos ha revelado cómo fue la historia del pueblo de Israel y el trato de Dios con la humanidad. Cómo Dios es fiel a través del Antiguo Testamento a la promesa que le hizo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, que prometió un Salvador como resultado de eso, y que vino Cristo, murió en la cruz y resucitó como estaba profetizado, como estaba revelado. Amén. Entonces, ya todo está revelado en la Biblia. Lo que pasa es que es como prender una lámpara para ver las cosas que hay allí. Nos ilumina el entendimiento, porque en el Señor Jesucristo ya todo está consumado. Revelación, mostrar, iluminar para que entendamos, son, en este caso, revelación e iluminación,
o iluminar son sinónimos, prácticamente los podemos intercambiar y no hay problema. Cuando digo, ay, me reveló, pues estoy entendiendo algo que ya estaba revelado en la palabra. Amén. Ya todo está revelado y el Espíritu Santo nos lo hace entender. ¿Qué quiere decir eso? El velo se quitará, dice la palabra. Amén. Entonces vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17, que nos dice de la siguiente manera. 2 de Corintios 3, 17 dice así. Segunda de Corintios 3, 17. Dice, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esto sí que es bien interesante, hermanos. Porque donde está el espíritu de Dios, allá hay libertad. Y esa libertad tremendamente hoy en día es malinterpretada, entendida como que cualquier cosa que pase en una congregación o algo, cualquier manifestación extraña es parte de esa libertad. Y ahí este versículo es muy mal interpretado. A veces las iglesias creen que libertad es un desorden de que pase todo y no hay ni discernimiento para saber qué es y qué no es. Amén. Lo entienden como desorden. Por eso, en la mayoría de iglesias, tristemente, pentecostales, muchas de ellas, o carismáticas que llaman ahora, vemos situaciones y manifestaciones extrañas, emocionales y hasta sobrenaturales que nada tienen que ver con el Espíritu Santo, porque Él es Dios y ante todo Dios es orden. Pero en esos lugares se justifican en que donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad. Pero a la libertad que se refiere aquí el capítulo 3, el verso 17 de 2 de Corintios, es a la libertad porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad de ¿qué? Libertad del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Amén. Libertad del engaño. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién quitó el velo? Cristo. ¿Quién es Cristo? La verdad. Entonces somos libres del engaño. Ahí hay libertad. Amén. Libertad ¿de qué más? De la idolatría, de la inmundicia. Por eso vuelvo y digo, el velo fue quitado, Cristo lo quitó. Ahora discernimos los creyentes entre lo bueno y lo malo, lo lícito y lo ilícito. Hay gente que está diciendo, lleva tiempo en la iglesia y, hermano, ¿esto será ilícito? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Tomar es pecado? ¿Bailar es pecado? Hermano, cuando el velo ha sido quitado, sabemos qué es lícito y qué es ilícito y en qué condiciones algo es correcto y en qué condiciones no. Amén. Eso es la libertad a lo que se refiere este versículo. Somos libres en Cristo, no de hacer lo que se nos antoja, sino de saber las cosas que son correctas. Amén. Aún en lo espiritual. Tanta manifestación sobrenatural que usted ve en YouTube, en los videos, que no tiene nada que ver con lo del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesucristo, vuelve a insistir, dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libertad. Amén. Que no es libertinaje o desorden, sino es sabiduría espiritual para ser libre del engaño, del pecado, de la iniquidad, de todas estas cosas. Amén. El verso 18 dice de la siguiente manera. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, porque es que a eso
fue que nos llamó el Señor. A mirar a cara descubierta, o sea, ya sin velo, como en un espejo, para ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Amén. En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué fue lo que perdió el hombre al pecar en el Edén? La imagen de Dios. Había sido hecho a imagen y semejanza. Perdió la imagen de Dios, perdió lo espiritual. Amén. Por eso, desde lo natural no puede entender las cosas del Señor. Esa libertad no es entonces para convulsionar, retorcernos, hablar unos idiomas que nada tienen que ver con las lenguas espirituales. Y entre más duro lo hacen, creen que es mejor, pero la Biblia nos dice, si habla en lenguas y no hay interpretación, cállese o hable para sí. Hay un orden. Amén. Entonces, no es una libertad para que se den tantas y tantas cosas exageradas que se ven, sino para ser transformados a su imagen por el Espíritu del Señor. O sea, en otras partes, para recuperar la imagen de Dios en nosotros. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu. ¿Qué vamos a recuperar? Nuestra dimensión espiritual. No llenada con cultura ni con arte, sino llenada con la misma palabra de Dios, con el Verbo, con Cristo. Amén. Dios se ha revelado al ser humano a través de tres maneras. A través de la creación, como nos lo dice el Salmo 19. Amén. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 19? El Salmo 19 nos dice de la siguiente manera, ya lo habíamos leído, pero vamos a volver a leer. Salmo 19 dice así. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Entonces, ahí vemos que Dios se ha revelado a través de la creación. Y si leemos en Génesis 1, todavía más vamos a ver eso. Pero también se ha revelado por medio de los profetas y los patriarcas y los personajes del Antiguo Testamento, como Abraham, Noé, Moisés, David y los profetas Elías, Eliseo, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías y todos los 13 profetas menores. Y por último, como una tercera forma en la que se ha revelado manera, dice, o podemos decir, que se reveló por medio de su Hijo Jesucristo. Ya leímos Salmo 19:1, Dios se revela y se reveló al hombre por medio de su creación, de todo lo que Dios hizo. Y vuelvo a insistir, los cielos cuentan, y ese contar en hebreo viene de una palabra que traducida quiere decir proclamar la gloria de Dios. Y gloria viene del hebreo que significa esplendor, majestad. Amén. En hebreo, hablar es como, estamos diciendo una alegoría, ¿no? Los cielos cuentan, o los cielos hablan. Amén. O proclaman la gloria de Dios. Amén. Los cielos hablan de la majestad del que los hizo. Y el firmamento anuncia, y ese anuncia del verbo en hebreo que significa quién es el autor, significa declara quién es el autor, amén, de esa obra. Entonces podríamos decir, y el firmamento declara la obra de sus manos. Y obra viene de una palabra mashe, que significa hacer un poema.
una obra de arte, algo verdaderamente fino. Tremendo, ¿no? No es cualquier obra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si meditamos en toda la creación, en lo mismo, en el mismo ser humano, en nuestro cuerpo, en la naturaleza, en las plantas, en las flores, en los peces, en las aves, en los animales. Mire usted Discovery Channel, cuando hablan de los peces del mar y de las características. Vaya usted a una playa, vaya a una montaña y mire el paisaje, mire las flores, amén. Mire el cosmos en esos programas que muestran los planetas, amén. Todo tiene un diseño o unos diseños únicos, unos colores inimaginables, hermosos, una perfección. Miren las rayas de las cebras, miren los peces de diferentes colores, miren los colores de las flores, de las orquídeas. Amén. Todo tiene un diseño único que son inigualables. Son obras de perfección y bellezas realmente asombrosas que muestran, fueron hechas por un ser realmente inigualable. Fueron hechas por Dios, que es inigualable, poderoso, sabio, y no fue por una casualidad. Amén. No fue porque explotó algo y entonces apareció la florecita con esos colores tan hermosos. Amén. Sino cada vez que hacen explotar algo, saldría algo hermoso. Amén. Pero no es así. Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Amén. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque hay unos que mejor que somos únicos, ¿no? No hay otro igual. Aleluya. Bueno, David dice en el Salmo 139 del verso 13 al 16. Salmo 139 del verso 13 al 16. Aquí vamos a hacer una búsqueda así por algunos libros de la Biblia. Salmo 139 del verso 13 al 16 dice algo hermoso, hermoso, revelado por Dios cuando no había ni siquiera máquinas de radiografías, de rayos, nada que ver. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eso no fue casualidad. Por eso, tan pronto se concibe un ser humano, tan pronto el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ya comenzó el proceso de una vida dentro del vientre de una mujer. Ya ahí hay un ser en potencia, ya hay una vida. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Cuando usted mira los peces en el mar, las ballenas, los tiburones, los delfines, los pececillos chiquititos, todo eso, cuando mira el paisaje del horizonte, el amanecer, el atardecer, todas las auroras boreales que se dan en el polo norte, mejor dicho, uno no puede más sino hacer lo que dice aquí el salmista. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esto es lo que le pierde el que no cree en Dios, el hombre natural. Esto lo habla un hombre que amaba a Dios. Dice el verso 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo
bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Aleluya. Es que uno lee esto y se deleita en Dios, en su perfección, en su amor. Dice el verso 16, mi embrión, vieron tus ojos. Oh, aleluya. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Oh, aleluya. ¿Ven por qué es tan terrible lo de los abortos? Haciendo un paréntesis. Porque los cielos, porque lo que Dios ha creado, es hacer de la nada. Es maravilloso, es perfecto. Y la vida, porque el único que da vida es Dios. La vida es un regalo del cielo. Pero el hombre natural no entiende eso. Y por eso le vale más el derecho de una mujer o de una pareja que no midieron las consecuencias de sus actos, que lo mismo que Dios ha creado. Les vale nada lo de Dios. Su velo no los deja ver. Señor Jesús, qué cosa más tremenda. Dice aquí el rey David, está hablando revelación de la obra de Dios. Amén. En la creación, en la formación de un ser humano. El Salmo 8, capítulo 8, versículo 3 y 4 dice así. Salmo 8, más atrás. Amén. Dice el verso 3 y 4. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Aleluya. ¿Qué es el hombre para que lo visites? Gloria al Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Y de ahí nos vamos para Romanos 1:20. Seguimos hablando de la revelación del Señor. ¿Qué es el hombre? Para que te hagas de él memoria. Aleluya. Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice así. Capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Tremendo. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, en la formación del niño en el vientre de una madre. O la luna y las estrellas que tú formaste, cuando veo los cielos, obra de tus manos, obra de tus dedos. Entonces, no lo vimos crearlo, pero las cosas invisibles de él se hacen manifiestas. Amén. Su eterno poder, porque realmente para crear el universo no fue cualquier podercito. Su deidad, su santidad. Amén. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por eso para el creyente le es fácil entender cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Su inmenso poder, su deidad. Tremendo es. Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles para el creyente. Amén. Siendo entendidas por medio de las cosas, o sea, el poder, su deidad, todo eso, se nos hacen comprensibles al creyente, de modo que, y al ser humano también,
De modo que no hay excusa de decir no existía. Que no quieran creer es otra cosa. Aquellos que dicen, por ejemplo, ay, ¿y dónde está Dios? Ahí está. Mire la creación. La creación, la naturaleza misma, evidencia la existencia de Dios. Los mismos científicos se asombran de la perfección de la creación, pero aún así no se vuelven a Dios. Amén. Ante esa realidad de la perfección del universo, realmente resulta increíble creer la teoría del Big Bang o de la gran explosión, como dicen otros. Esa perfección, ese diseño, esas fuerzas, esos cálculos que tuvo que hacer Dios para crear el universo, hacen ver que es un ser extremadamente sabio, poderoso y eterno. Y entonces les queda grande, al ser inteligente, racional, creer en él, pero sí se come el cuento de la teoría del mal. Hubo una explosión y ¡plum! Apareció la belleza, apareció el universo. De verdad que yo pienso que se necesita más fe para creer eso. Que por una gran explosión surgió el universo y los planetas con su orden, las galaxias. Que surgió el mar, la tierra, el mar, los peces con esos diseños, las aves, los animales y por último, el hombre. También diseñados y formados. El cuerpo es una máquina perfecta, que por los abusos del hombre y por su maldad desató enfermedades, ya desatado enfermedades, es otra cosa. Amén. Realmente todo ello es prueba y muestra que existe Dios. Un Dios de amor. Mire, los pajaritos no cultivan y Dios no los deja morir de hambre. En cambio, usted coge un pajarito, lo cría desde pequeñito, enjaulado, y le da su comida, no lo deja aprender. Por lo que Dios puso en ellos a comer, suéltelo, se va a morir de hambre. ¿Lo deja morir Dios? No. Usted, el ser humano, alteró el orden que Dios había creado. Amén. Miremos las flores, los lirios del campo, esos colores. Ustedes ponen a mirar esas florecitas que llaman pensamientos allá en Colombia. Son como que orquídeas. Y ves los colores, esos fucsia, esos morados, esos azules, esos negros, esos amarillos, las abejas, las mariposas, esas mariposas monarca que van a México. Y uno queda extasiado viendo que Dios, además de ser sabio, poderoso, es un Dios que ama su creación, que tiene cuidado de la creación. Amén. El ser humano, ignorando a su creador, es el que ha dañado la naturaleza con su ciencia y sus inventos hasta alterar el mismo alimento y por lo tanto se ha terminado haciendo daño a sí mismo. En la ambición de explotar los minerales, cuánta contaminación no genera, cuántas especies no mata, cuánta deforestación no causa. Amén. Romanos 1, 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿por qué conocido a Dios? La naturaleza se lo mostraba, amén. No le glorificaron como a Dios. No, eso fue por la teoría del Big Bang que apareció el universo. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su negro corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El universo
La creación da testimonio de la existencia de Dios. Pero el hombre, habiendo conocido esto, se fue alejando por sus razonamientos y se hizo necio. Y su pobre corazón, su necio corazón fue entenebrecido. El velo se fue haciendo cada vez más grueso. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso están aprobando ideas como la ideología de género y cosas así. Siendo sabios, se hicieron necios contra la naturaleza. El Salmo 19, el verso 2, nos dice de la siguiente manera para seguir con estas revelaciones. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. La versión Palabra de Dios para Todos dice, un día le cuenta a otro día este mensaje. ¿Cuál mensaje diríamos? Dios nos hizo. Dios existe. Amén. Ese es el mensaje que le transmite un día a otro día. Que Dios hizo el día y la noche. Dice, y cada noche a la otra noche le declara la sabiduría de Dios al hacerlos así. Hablan de la inmensa sabiduría de Dios. Aleluya. El verso 3 nos dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Amén. Por toda la tierra, verso 4, salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Gloria al Señor. Qué hermoso. Miremos Génesis capítulo 1. Y esto es más hermoso. Génesis capítulo 1. Aleluya. Dice así. El versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. El verso 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Gloria al Señor. El verso 11 dice así, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Dice el verso 12, produjo la tierra la hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Miremos el poder de la palabra de Dios. En hebreo, la palabra creó viene de una palabra que significa hacer de la nada. El ser humano, con su creatividad, puede hacer cosas con lo que ya existe, pero no crear de la nada. ¿Sí me explico? El único que puede crear de la nada es Dios. Cuando en la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, en el griego equivale al hebreo del Génesis, crear de la nada. O sea, no es cualquier cosa lo que está diciendo ahí. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios crea de la nada. Amén. Él es el único. Pero hay gente que en una mala interpretación de este versículo está transmitiendo una doctrina equivocada. Es que usted tiene que decir y repite hasta que crea la realidad. Eso es mentira, ¿amén? Dios es el único que puede crear de la nada, ¿amén?
Hay gente que afirman que con que la persona diga y declare y repita, las cosas se van a dar. Que porque así lo dice la Biblia. Que llamemos las cosas que no son como si fueran. Pero realmente eso no es lo que dice la Biblia. Porque vuelvo a insistir, el llamar las cosas que no son como si fueran en el griego tiene exactamente el mismo significado de la palabra crear del hebreo, que es hacer de la nada. ¿Quién es el único que puede hacer de la nada? Dios. Por eso dice ahí, Dios llama las cosas que no son como si fueran. No dice, los hombres llaman las cosas que no son como si fueran. No, dice, y Dios llama las cosas que son como si fueran. Amén. Así es que dice la Biblia. Que llamemos, el único que puede hacer eso es Dios. Amén. La Biblia no dice que el ser humano debe llamar las cosas que no son como si fueran. No. Porque llamar las cosas tiene que ver, vuelvo a insistir, en crear de la nada. Y el hombre no puede crear de la nada. No son como si fueran el que crea de la nada. Amén. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese sea, ese dijo. Amén. Se creó de la nada. Amén. En Génesis 1:6 nos dice de la misma forma. Y dijo Dios, y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. Amén. El verso 9 también nos dice, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco. Y fue así. El verso 11 nos dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y fue así, amén. El verso 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, amén, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años, amén. Ahí creó el sol, amén. Gloria al Señor, qué interesante, ¿no? Creó primero el día y la noche y después creó el sol. Para la mente humana, una locura. Gloria al Señor. El verso 20 dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Amén. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Verso 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. El único que llama lo que no es como si fuera es Dios, no el hombre. Amén. Él creó de la nada. Y solo Él puede llamar las cosas que no son como si fueran. Insisto, el único que puede crear de la nada el Dios. Pero los falsos maestros se inventan así falsas doctrinas y engañan a muchos, porque aunque la persona repita y repita y repita y repita, nunca va a crear ninguna realidad. Y a la larga terminas perdiendo la fe y hasta perdiéndose. El Salmo 19, 3 y 4 nos sigue diciendo de la siguiente manera. Salmo 19, capítulo 3 y 4 dice así. Este salmo es hermosísimo. Palabra revelada de Dios. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Aleluya. No hay lenguaje ni palabra, no hay nada que se esconda del calor de Dios. Amén. Dice el verso 6. El verso 5. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y aquí los enemigos de la Biblia sí que se agarran de ahí. Quieren ridiculizarla. Amén. A partir de este verso 6, que porque el sol no es el que se mueve
alrededor de la tierra. Lo que se mueve es la tierra alrededor del sol. Pero son tan sabios que no caen en cuenta que el que estaba escribiendo era un hombre que estaba sobre la tierra y su visión, lo que veía era eso, como el campesino. El campesino dice, el sol sale por el oriente y recorre todo hasta llegar al occidente. Él no está pensando en que es la tierra la que se mueve. El rey David estaba así, 800 años antes de Cristo. Amén. Por eso es que es impresionante cuando él escribe, mi embrión vieron tus ojos. Ahí lo estaba revelando, era Dios. Aquí en este Salmo 19 está él admirando desde su posición de la tierra el cielo. Por eso dice, y al gigante que sale de su tálamo se esfuerza para recorrer el camino de un extremo es su salida y su postura hasta el extremo de ella, como dice ahí, amén. Él está viendo desde su realidad, desde su posición, parado sobre la tierra, como un hombre de campo, vuelvo a insistir. Y para él, el que sale es el sol y el que se oculta es el sol. Dios no se equivocó, amén. El equivocado es aquel que no se contextualiza con quién era el que estaba escribiendo ahí. Es como cuando Elías, creo que es uno de los profetas, dice que el hombre se movería por ríos de fuego. Y entonces ahora burlando y decir, no, Dios se equivocó porque lo que se ve ahora el hombre son los carros con luces LED y todo eso. Sí, parece al pie de una autopista, a ver cómo se ve eso en la noche. Un río de fuego. Para la mente del profeta era inimaginable que eso fueran vehículos. Entonces él llama un río de fuego. Hay que entender eso. Amén. Que Dios se revelaba a través de humanos. Y el humano transmitía las cosas desde su punto de vista. Amén. Es más, hoy en día, muchos meteorólogos y los que dan las predicciones, digámoslo así, del tiempo, siguen diciendo, hoy el sol saldrá a las 6:35 AM. Gente muy estudiada, meteorólogos, amén. Y se pondrá a las 6:35. Todos sabemos que no sale ni se oculta, es la tierra. Pero ellos siguen diciendo así. Se formó una manera de decir. Amén. Técnicamente no es correcto, pero se sigue usando y la gente entiende eso. Por lo tanto, eso no anula la verdad de Dios. Amén. La revelación de Dios en la creación da luz a la mente del ser humano. Pero hay una cosa, no es suficiente. Porque esa revelación, que el hombre entienda que Dios existe y creó el universo, no lo salva. Amén. Porque aunque al admirar la naturaleza se le revele que Dios existe, todavía no es salvo. La Biblia me dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, con entender que existe Dios no es suficiente. Amén. Con solo entender que existe, no se obtiene la salvación. Tal vez obtiene conciencia que no está solo en el universo, que hay alguien invisible al que él no lo conoce, y entonces vemos cómo Dios, a través de la historia, comienza a revelarse y a revelar su propósito con el hombre, hacia el hombre, a través de los profetas del Antiguo Testamento, de los patriarcas. Amén. Y podemos hablar, por ejemplo, que comienza con Abraham. Y entonces sabemos que de Abraham a Dios, él era un hombre pagano, de Ur de los Caldeos, un pueblo muy dado a la magia, a la brujería, a los encantamientos, a todo eso, un pueblo idólatra. Y Dios lo llama. Y él le cree. Y entonces le hace promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y sabemos que después de Abraham viene Isaac, y de Isaac viene Jacob, y de Jacob se da origen al pueblo hebreo.
que lo llamamos a los judíos. Amén. Y tenemos que cada hombre, cada patriarca o hombre de Dios o profeta de Dios recibió una parte de la revelación de Dios. Dios iba mostrando, iba revelando como las fichas de un rompecabezas. Amén. Por ejemplo, a Abraham se le reveló que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y de él vendría el pueblo de Israel con el cual Dios mostraría su amor, pero también todos sus propósitos. Amén. Miremos, por ejemplo, Noé. No Noé, Noé, el del arca, como dicen algunos. A él que se le reveló, a él se le reveló la salvación de Cristo por medio del arca. El arca era símbolo de Cristo, lo salvó de la muerte, del juicio. Amén. Del juicio de Dios sobre la tierra, más bien digámoslo así. Miremos a David. A él se le dijo que de su linaje vendría el Mesías. Por eso a Jesús le decía, el hijo de David. Amén. Eran revelaciones, digámoslo así, parciales, que van a formar un todo más adelante. Revelaciones parciales del propósito de Dios en Cristo, en quien se consumaría la revelación de Dios. Amén. Por eso el título, la revelación, la consumación de la revelación de Dios. Amén. A Miqueas se le reveló el lugar del nacimiento del Mesías. A Malaquías se le reveló que vendría no solo una vez, sino que volvería, que vendría por segunda vez. Amén. Y ahora hay gente diciendo eso, Cristo ya no viene. Como por ahí, en cierto billetudo, cierto cash. A Malaquías se le reveló que vendría no solo una vez, sino que vendría por segunda vez. A Jonás, por ejemplo, por los días que estuvo en el vientre del pez, se le reveló sobre la muerte y resurrección de Cristo, sobre el sacrificio de Cristo, que moriría, estaría 3 días, pero que resucitaría después de esos 3 días. A Moisés, si uno lee todo lo del tabernáculo, cómo hacerlo, las medidas, los materiales, los utensilios, el atrio, todo eso apuntaba hacia Cristo. ¿Amén? El velo que separaba lo santo y lo profano se rompió cuando Cristo murió. Se quitó el velo. Amén. El candelabro, el altar de bronce, la puerta. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la puerta. El candelabro, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Todos estos hombres tenían revelación. Amén. En Hebreos nos habla que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo sufrir el vituperio de Cristo. Amén. ¿Por qué hizo eso? Porque se le reveló. Amén. Lo importante. Eran revelaciones, vuelvo a insistir, que no eran totales. Todavía había un velo, iba Dios mostrando poco a poco. Pero ya Dios estaba dejando ver su propósito para con la humanidad. Así también Elías, Isaías, Daniel, Ezequiel y todos estos hombres de Dios. Y es sorprendente que todo lo que les fue revelado acerca del Mesías, todo se cumplió en Jesucristo. Amén. Pero faltaba la revelación más importante, realmente. La revelación más importante para la humanidad, que es Jesucristo mismo. A ellos se les reveló. Pero cuando Cristo viene y nace, esa revelación se hace realidad, se muestra. Amén. Hebreos 1:1. Vamos a mirar Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas,
Dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Mire, el apóstol, el escritor de Hebreos, dice, en estos postreros días. Los postreros días no van a comenzar ahorita. Desde allá, desde Hebreos, cuando escribió Hebreos, ya decía, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué? El universo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que es fue hecho. Amén. Gloria al Señor. En estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y es que insisto para que nos quede claro. Amén. Y por quien asimismo hizo el universo. Y el verso 3 que nos dice, el verso 3 sigue diciendo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué hermoso. Oh, maravilloso, maravilloso. Cristo, entonces, insisto, es la máxima revelación de Dios mismo. En San Juan 1, versículo 1, nos dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y el verso 7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Amén. Está hablando ahí de Juan. Entonces, en el verso 1 nos dice de Cristo. Amén. En el verso 7 nos está hablando de Juan que vino, Juan el Bautista, que vino para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Amén. Y el verso 8 nos dice, no era la luz, sino para que dice testimonio de la luz que es Cristo. Amén. Dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verso siguiente dice, Juan dio testimonio de él. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los profetas hablaron de lo que habría de venir. Juan dice, y nosotros le vimos su gloria. Amén. Juan el Bautista. Juan Bautista predicó sobre Jesús, el verbo encarnado de Dios. Los pastores que realmente servimos a Dios, debemos predicar, o mejor, guiar al creyente a creer en Cristo, a fortalecerles la fe en Jesús, de que el creyente tenemos que hacer que el creyente dependa de Dios y no de nosotros, no del hombre. Todo líder que hace que la gente dependa de él se está volviendo anticristo, está traicionando al Señor. Un verdadero pastor quiere que las personas que están bajo su orientación crean en Cristo y crean en Dios, su fe esté en Jesús. Amén. Y dependan de Dios, no del hombre. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El verdadero creyente entiende por la Biblia, iluminado por el Espíritu Santo, que depende de Dios y no de los líderes. Amén. Ese es el peor error, que comienza cuando los líderes enseñan que solo ellos son los ungidos
o que solo ellos tienen el espíritu, o que son en cierta manera intermediarios entre el hombre y Dios. Y eso no es correcto. La oración de un pastor vale tanto como la de un creyente. Amén. El pastor no es intermediario. Es una persona que tiene una responsabilidad de darlo de Dios para que la persona crea en Dios y dependa de Dios. Amén. El verdadero creyente sabe que todos hemos sido ungidos por el Espíritu Santo en Cristo, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y no dependemos del hombre, sino de Dios, fundados sobre la roca que es Cristo. Por eso me alegro cuando hay hermanos y hermanas que entienden eso, que no es solo por uno o el otro líder, no, sino que realmente tienen el fundamento en Cristo, que entienden la doctrina, que buscan al Señor. El verdadero mensaje es ese. Y por lo tanto, el verdadero creyente entiende que no debe buscar al hombre. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué entiende eso? Porque ya no tiene el velo. Antes tenían que ir a donde el sacerdote. Antes tenían que ir al templo. Antes tenían que ir a la ley. Ahora tenemos que estar en Cristo. Amén. Debemos deslumbrarnos ante el que hizo la creación. Ante Dios. Amén. ¿Y quién es Dios? Cristo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero para nosotros en Cristo. Amén. En el Padre, el Creador. En el Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Y el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Todo. Ellos son Dios. Amén. Finalmente, Dios nos revela a su Hijo. Como lo dice la Biblia, el Verbo encarnado. Y Juan nos dice, vimos su gloria. Juan 1:6 dice así. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. El verso 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Juan 1:8. Y Juan 1:6 al 8. Vino para que diese testimonio de la luz. El verso 9 nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aleluya. Amén. Entonces, ¿a quién tienen que seguir los creyentes? ¿Al pastor? Por más bueno que predique o que lo use Dios. No, tienen que seguir a la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué tremendo, ¿no? A lo suyo vino, porque el mundo era de él. Amén. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí es donde dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Amén. Juan mismo dijo, este es el del que yo decía, amén. Gloria al Señor. Porque de su plenitud, dice el verso 16, vamos a ir el verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y el verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Aleluya. Dice el verso 17,
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, ¿quién es? Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria al Señor. Por eso dice la Biblia también, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Gloria al Señor. Cristo ha revelado, ha dado a conocer al Padre. Entonces decimos, conozco a Cristo. Conocemos a Dios. Dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Lo máximo de la revelación de Dios llega a su punto más extremo y culminante en la cruz. Todo estaba escondido para que el Hijo de Dios se revelara. Y en Romanos 5:8 nos dice, y Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo hace que su Hijo sea revelado a la persona y entonces entiendan que Cristo es el Salvador. Amén. Que Cristo en nosotros, o como dice la Biblia, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio revelado. Amén. Gloria al Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El misterio revelado más lindo es que Cristo en nosotros es algo que, mejor dicho, no tiene comparación. La esperanza no solo de que me ayuda hoy, sino la esperanza de gloria. Vamos a vivir en la gloria de Dios. Amén. A Israel le fue reveladas las obras. Amén. A Moisés se le reveló el autor de las obras. Amén. A Israel le fue revelada las obras de Dios. Amén. A Moisés le fue revelado el autor de las obras. La gente ve milagros, pero el hecho de que la gente vea milagros no lo salvan. Amén. No se salvan por serlo. No basta saber que Dios existe para llegar a la revelación de la cruz. Más bien, la revelación de la cruz es la consecuencia de la revelación de Dios. El Apocalipsis en griego significa revelación. Amén. Gloria al Señor. El Apocalipsis, ¿qué significa? Revelación. ¿Qué está revelado ahí en el Apocalipsis? Nos muestra nuestro futuro. Tenemos en Cristo nuestro futuro asegurado. Amén. Los padres a veces se esfuerzan porque asegurarle el futuro a su hijo, ¿no? Para que tenga una carrera y para que sea profesional. Y yo diría, bueno, le aseguran al hijo el futurito porque esto va a pasar. Amén. Porque el futuro espiritual lo tenemos asegurado única y exclusivamente por Jesucristo nuestro Señor. Dios nos revela, nos ilumina más acerca de su Hijo Jesucristo, quien es la razón del universo, porque por Él y para Él, dice la Biblia, son todas las cosas por los siglos. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces podemos decir, Señor, que el Dios del cielo, o mejor, que el Señor Dios del cielo,
nos siga revelando a Jesucristo en nuestros corazones para alabanza de su gloria, porque para eso hemos sido llamados. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y que cada día más tengamos en Cristo esa fe y esa esperanza de que estamos en Él y para Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, por tu revelación, por esa máxima revelación que es Cristo. Y te pedimos que nos sigas mostrando por la luz de tu Espíritu Santo lo que está en tu palabra, que nos alimentes cada día más de esa verdad hermosa y eterna para estar preparados hasta que Cristo venga por su iglesia y podamos ser llevados contigo para gloria de tu nombre y bendición nuestra en Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Sigue quitando el velo de la mente de muchas personas que aún hoy en día no creen y aún en aquellos que estando en un lugar donde se habla de ti no han entendido. Muestra en tu misericordia ese amor tuyo para que los entendidos entiendan y entendamos. Como decía el salmista, hazme entender y entenderé. Haz que tu espíritu ilumine nuestra mente para comprender tu palabra y caminar día tras día en la dirección correcta, siguiendo las pisadas del Maestro. Gracias, Señor Dios del cielo, en Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.